Les comentamos que durante este último tiempo se ha presentado una nueva novela que se llama El año sin reloj, publicada por Editorial Forja y que ha sido escrita por Perla Calderón. Es un libro donde se basa básicamente en todo lo que tiene que ver con el estado de pandemia que hemos vivido durante este último año, estos últimos 2 años, y que la verdad es que el libro también nos permite recorrer de qué forma esto ha ido cambiando la forma en que vivimos, la forma de relacionarnos. Para conocer más acerca de este libro y conocer más acerca de la escritora, estamos justamente en contacto con Perla Calderón, a quien saludamos. ¿Qué tal, Perla? Bienvenida a nuestro Bueno, programa. buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo nos gustaría que nos contase acerca de usted, Perla, dónde vive, ¿no es cierto?, cómo se involucra con el mundo de la literatura. Bueno, yo vivo en Santiago, nací en Santiago también y soy médico, dermatólogo, y la verdad que la literatura es algo que he sentido la necesidad de explorar desde muy pequeña. Probablemente empecé a escribir alrededor de los 12 años. Gané un primer lugar en un concurso nacional de literatura juvenil en los años 80 con una novela que fue la primera que escribí pero que no se publicó. Y desde entonces he participado en varios talleres literarios, he escrito cuentos cortos, y la verdad que no escribía una novela hacía muchos, muchos años y esta es como la oportunidad de haberlo hecho de nuevo. Y en este aspecto, ¿cómo compatibiliza su labor de médico con el tema de la escritura? Bueno, fue tremendamente difícil durante muchos años, que fueron los años en que estudié medicina, en que crié a mi familia. En esos años todo lo que fue de lo literario se puso en pausa. Y ahora que ya mis hijos están más grandes, que he tenido un poco más de tiempo para mí misma, empecé a participar en talleres literarios y de esa forma obligarme a darme un tiempo para algo que me produce tanto placer como es escribir. Bueno, ¿y de qué manera entonces se va gestando la creación de esta novela llamada Un año sin reloj? Bueno, fue un poco inevitable porque al inicio de la pandemia, con las cuarentenas tan severas que tuvimos que vivir todos, hubo mucho tiempo disponible, que cada uno decidió cómo ocuparlo de la mejor manera, ¿no? Siempre me acuerdo de un video bastante divertido, una persona que cortaba el pasto con una tijera, o sea, así de ocioso. Pero bueno, yo decidí en realidad que tener todo ese tiempo libre me da realmente la oportunidad de poder crear. Yo no participé directamente al inicio en el cuidado de pacientes COVID, entonces la verdad que la atención ambulatoria se cerró durante mucho tiempo y por tanto hubo bastante espacio de tiempo para poder crear. Y en el ámbito personal, usted que está involucrada con el mundo de la medicina, ¿cuánto le cambió su forma de vida y su trabajo producto de la pandemia? La verdad que bastante, porque bueno, uno estaba acostumbrado obviamente a saludar de una forma más cercana a los pacientes, a veces abrazarlos, a darles un beso a la entrada y a la salida, y eso se reemplazó por esta especie de fobia, ¿no? Que todos tenemos, el miedo al otro, al que nos pueda contagiar, no acercarnos demasiado. Y claro, eso fue doloroso para mí como médico y obviamente para los pacientes. Eh, y también el hecho de estar todo el día con mascarilla, la verdad que es bastante agobiante, es bastante agobiante. Nosotros estamos permanentemente sin sacarla, entonces son formas distintas de trabajar. Cuando me toca que el paciente se saque la mascarilla es un poco aterrador también. Uno no sabe si el paciente puede estar infectado y uno contagiarse. Entonces, bueno, han sido todos los temores que hemos tenido que ir eh, navegando por ellos y enfrentándolos de la mejor manera. Claro, y lo otro, además, la cantidad de víctimas, ¿no es cierto?, que en todo sentido ha ido dejando la pandemia. Me imagino que también es un tema que para el ámbito y el sector de la salud es algo que también ha causado conmoción, tristeza, muchas reacciones, ¿no? Sí. Ha sido sumamente triste porque creo que no estábamos preparados para enfrentar una situación como esta. La pandemia anterior fue el siglo pasado. Entonces, la verdad que pese a todos los avances que tiene la medicina, todos somos seres humanos y ver pasar a tanta gente por situaciones tan brutales, tan tristes, tan dolorosas, la pérdida de familiares, yo creo que a todos nos tocó perder algún familiar, y de forma tan
dura, ¿no? En medio de tanta soledad, de tanta falta de calor humano, de contacto. Fue algo que realmente no se podrá olvidar muy fácilmente y nos cambió todo. Y esta novela que usted ha presentado hace poco tiempo, El año sin reloj, ¿es una historia personal? ¿Recoge lo que a usted le ha ocurrido o son otras historias? ¿Es más ficción, es más realidad? ¿Qué es lo que es El Es año una sin mezcla, reloj? es una mezcla de las dos cosas, porque la pandemia realmente nos afectó a todos en simultáneo. Todos vivimos las mismas situaciones bastante parecidas de temores, ¿no? Y creo que haber escrito sobre lo que le sucede a mi personaje en este periodo es realmente una experiencia personal para mí, pero también para cada lector. O sea, yo creo que los temores que siente mi personaje, Laura Valencia, son sin duda alguna los temores que yo sentía y sin duda alguna los temores que cada lector se dará cuenta que sentía. Todos compartimos este terror a enfermar, a morir, a que seres queridos enfermaran o murieran. Así que fue un periodo bien aterrador. Ahora todo eso se empieza a ver un poquito más lejano gracias a las vacunas, pero creo que el año sin reloj va a ser un testimonio perdurable de cómo se sintió en lo profundo de cada uno de nosotros vivir este periodo. El hilo conductor de la historia es la experiencia de mi personaje, Laura Valencia, que obviamente es un personaje creo que bastante universal en términos de que se parece a la autora en muchas cosas y también a los lectores. Eso la gente va a poder identificarse. Esta doctora se aísla completamente porque tiene varias enfermedades que la hacen susceptible de tener un COVID grave. Y en ese periodo en que ella se aísla, ella vive un proceso de introspección, de volcarse a sí misma, de recordar una vida particular con la que creo que muchos lectores se van a sentir identificados. Respondiendo a su pregunta, no es una novela autobiográfica, pero sin lugar a dudas todos los escritores escriben desde un lugar personal. Entonces hay rasgos personales sin lugar a dudas. Bueno, recuerdo que estamos conversando con Perla Calderón, escritora, autora del libro El año sin reloj, que ha sido publicada por la editorial Forja, que tiene que ver fundamentalmente una historia que gira en torno al COVID, el año de pandemia y los años de pandemia que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué hito o qué circunstancias, Perla, le motivaron a escribir esta novela? Eh, yo diría que la primera fue enfrentar mis propios miedos. O sea, creo que fue una especie de tratamiento de shock que quise vivir de alguna forma, que fue enfrentar, enfrentar directamente y mirar a la cara todo el miedo a la muerte que yo sentía y que obviamente es un tema universal. Creo que de tanto escribirlo y revisarlo y releerlo, y imaginarlo, de alguna forma el miedo fue bajando un poco la intensidad. Así que en ese sentido sí, fue un poquito un tratamiento de shock. Por otro lado, también necesitaba llenar mis horas, porque al principio tenía mucho tiempo para hacerlo y alguien activa como yo no puede estar muy quieta en realidad. Y creo que cada vez que creo, cada vez que escribo, son realmente los momentos más felices de mi vida. Entonces, fue también una forma de regalarme eh, una sensación más grata en un momento tan difícil. ¿Y el título El año sin reloj, a qué alude específicamente? Bueno, la verdad que el título se me ocurrió porque al inicio de la pandemia yo colgué mi reloj. Dije porque en realidad uno se tenía que lavar muchísimo las manos a cada rato y dije, bueno, el reloj se termina con esto. Pero fue mucho más que eso, porque yo creo que todos sentimos que el tiempo se vivió de una forma completamente rara en este tiempo. Para algunos pasó muy lento, para otros muy rápido. Cuando nos preguntan hace cuánto tiempo te pasó algo, uno se confunde, no sabe muy bien qué responder. Fue hace poco, fue hace mucho. Creo que la huella que dejó este periodo tan estresante, tan prolongado para todos, también es una huella en términos de cómo percibimos el tiempo. Entonces, creo que el título alude un poco a eso. Bueno, además al comienzo de la entrevista usted me señalaba que no es lo primero que escribe esta novela, El año sin reloj. ¿Cómo parte con qué obras o qué otra cosa ha escrito usted en su campo de la literatura? Como le contaba, cuando tenía como 17 años gané un primer lugar en un concurso nacional de literatura juvenil con una novela que era de ciencia ficción en realidad, pero que no se publicó, no supe muy bien cómo hacerlo en esa época. Y luego he escrito básicamente en varias antologías.
antologías que han sido publicadas en Chile, en Paraguay, en Argentina, con historias más bien cortas. Bueno, y hoy día nos llega entonces esta novela que ya me imagino, por lo que hemos conversado, es ya un hito muy importante dentro de lo que es su vida literaria, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la verdad que me ha deparado bastante satisfacciones ver la reacción de los lectores. Me han comentado muy bien el libro y eso, por supuesto, es lo que a lo más alto que puede aspirar un autor, que su novela sea leída y que tenga sentido para la gente que la lee, que sea disfrutada, es lo mejor que uno puede hacer, digamos. Claro, ahora, según la pauta que nos mandaban de la misma editorial, también tiene algunos toques de humor, ¿no es cierto?, dentro de todo lo Sí, trágico que ha sido la pandemia, ¿no? sí, sin lugar a dudas, porque no había otra forma de alivianar un poco lo pesado de la historia que con algunas historias, subhistorias, que son un poco chistosas. O sea, de hecho, toda la cosa un poquito obsesiva que todos tuvimos al principio, ¿no? De súper desinfectar todo, que ahora visto a la distancia se ve un poco gracioso, pero en ese minuto era un poco sufriente hacer todo eso. Todos estábamos tan asustados de contagiarnos, ¿no? Que pensábamos que el virus podía llegar de cualquier forma. Entonces, bueno, un poco eso, esas historias del obsesivo son un poco graciosas, y hay otras cosas también que alivianan un poquitito el peso de una historia tan dramática como esa. Sí, claro, y hablando de esta historia, ¿cuánto apela a los sentimientos personales del lector o de la protagonista de la historia? La protagonista es una mujer muy sensible, muy observadora y que además también escribe. Entonces, creo que es una persona que se ve muy traspasada por todo lo que sucede y lo puede mostrar muy bien al lector. En ese sentido, creo que sus emociones y sus sentimientos están muy ahí a flor de piel y creo que definitivamente son muy parecidos a lo que todos sentimos. Entonces, no me cabe duda que el lector se va a identificar. Claro. Bueno, Perla, finalmente, ya para ir concluyendo nuestra entrevista, nos gustaría un poco eh, saber cómo ha sido la recepción. Sabemos que hubo una presentación justamente de este libro, pero que hoy día además, a través de la editorial Forja, quien lo quiera leer también lo puede adquirir, ¿no? Sí, se puede adquirir a través de la editorial Forja, también en librería Antártica, en Amazon como ebook. Hay muchas plataformas en que el libro se puede obtener. Y sí, tuvimos una presentación muy interesante hace unas semanas atrás en el Centro Cultural Las Condes, donde participó la escritora Teresa Calderón, con quien yo hice muchos años taller literario, una gran amiga y gran escritora, y también una psiquiatra, la doctora Irene Dom, quien comentó un poco los aspectos psicológicos que se ven reflejados en el libro. Y creo que la recepción ha sido muy buena en la gente que me lo ha comentado. Es un libro que es muy ágil de leer, no es un libro que sea complejo, y la gente lo lee bastante rápido y no puede dejar de leerlo, por lo que me han dicho. ¿Qué debería ser el mensaje o qué enseñanza debiese dejarnos este libro, Perla? Es una gran pregunta. Yo creo que eh, vivimos una época tremendamente dura. Creo que nos damos cuenta de lo importantes que somos como grupo, o sea, lo importante que son las relaciones interpersonales para los seres humanos. Son fundamentales y sin ellas la verdad que nos sentimos muy deprimidos y muy derrotados. Entonces, creo que la enseñanza es que ojalá las futuras pandemias, si es que las hay, que probablemente las va a haber, logren ser contenidas de manera eficiente, rápida, para que no tengamos que vivir nuevamente un periodo tan prolongado de aislamiento de nuestros seres queridos, porque eso creo que nos dejó muy dañados a todos. Bueno, usted que es doctora y que además ha tenido la oportunidad de tratarlo, el tema de la pandemia, en una novela, esta es una pregunta más bien de carácter personal. ¿Usted cree que vamos a volver a lo que éramos antes o vamos a volver con cambios una vez que estamos recuperando la normalidad? En algún minuto, cuando tuvimos avistamientos de animales salvajes en medio de la ciudad, creo que todos tuvimos la noción de hasta qué punto teníamos eh, secuestrada la vida a la naturaleza, un poco como nuestra vida, ¿no? Tan agresiva, tan expansiva que tenemos los humanos. Y probablemente creo que todos sentimos que
después de la pandemia íbamos a ser más cuidadosos con la naturaleza, que íbamos a respetar más, que qué lindo era estar inmersos en medio de un mundo más natural, ¿no? Eh, no sé si la verdad se logró eso, espero que algo de eso haya quedado, que es el respeto a la naturaleza, el cariño a la naturaleza eh, y la posibilidad de vivir más equilibrada, más en equilibrio con la naturaleza. Me gustaría pensar que eso cambió, básicamente, pero no lo tengo tan claro. Bueno, Pela, le agradezco mucho los minutos para esta entrevista, para hablar un poco también de su novela, su primera novela, El año sin reloj, que ha sido publicada por la editorial Forja. Así que muchas gracias y finalmente le dejamos el aire para que usted pueda expresar, ¿no es cierto?, algo que no le hayamos consultado o algo que usted quiera mencionar. No, primero que nada agradecerle, Luis, por la grata entrevista. Yo creo que básicamente solamente invitar a los lectores a conocer el libro, a conocer eh, a mi personaje, Laura Valencia, que es un personaje muy interesante de conocer eh, y que sin lugar a dudas todas las experiencias de vida que ella cuenta serán probablemente muy similares a las que muchos hayamos vivido, pero con un toque muy personal como el de ella. Así que solamente me resta agradecer y invitarlos a conocer el año sin reloj. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros, ¿eh? Al contrario, muchas gracias a ustedes. Escuchábamos a Perla